Mi nombre es Lázaro Montes, tengo 70 años, y hasta hace 3 semanas, creía que la mayor tragedia de mi vida había sido enterrar a mi esposa. Estaba equivocado. La verdadera tragedia es sobrevivir para ver en qué se ha convertido tu propio hijo. Todo comenzó en la helada quietud de una sala de urgencias en la Ciudad de México. El mundo se había reducido a un pitido agudo y rítmico de una máquina a mi lado y al rostro borroso de un médico joven que hablaba con una urgencia que yo apenas podía procesar. Hemorragia interna masiva, señor Montes. Ha perdido demasiada sangre. Su tipo es O negativo, muy escaso. Necesitamos un donante compatible de inmediato o no podremos estabilizarlo. Sentí un frío que no tenía nada que ver con la pérdida de sangre. Era el frío del final. Pero entonces, a través de la neblina del dolor, vi una figura familiar entrar por las puertas automáticas. Damián. Mi hijo. Con su impecable bata blanca de médico, parecía un ángel de la salvación. A sus 42 años, era la imagen del éxito que yo siempre había querido para él. Un alivio cálido, casi doloroso, se extendió por mi pecho. Estaba salvado. Mi propio hijo, mi sangre, me salvaría. El médico joven se acercó a él, explicándole la situación con rapidez profesional. Vi a Damián asentir, su rostro impasible. Luego, sus ojos se encontraron con los míos. No había preocupación en ellos. No había amor. Había algo más, algo que nunca había visto antes, una mezcla de fastidio y cálculo. Doctor Montes, ¿podría donar?, preguntó el médico de urgencias. Es cuestión de vida o muerte. El silencio que siguió fue más ruidoso que el pitido de la máquina. Damián me miró fijamente, una sombra de sonrisa cruzando sus labios. Y entonces, con una voz clara y firme que cortó el aire tenso de la sala, pronunció las palabras que se convirtieron en mi nuevo epitafio. Prefiero morir que salvar a un fracasado como tú. No sentí el golpe. No sentí el dolor de la hemorragia. Sentí el sonido inconfundible de mi alma partiéndose en dos. Mientras el mundo a mi alrededor se sumía en un caos de murmullos incrédulos, yo, en un último acto de conciencia, llevé mi mano temblorosa al bolsillo de mi chaqueta. Apreté discretamente el pequeño botón de mi elegante pluma fuente, un regalo de mi jefe de seguridad, y el pequeño punto de luz roja se encendió, grabando la promesa congelada de mi hijo para la eternidad. Mientras yacía en la cama del hospital, recuperándome no por la ayuda de mi hijo, sino por la casualidad de una bolsa de sangre encontrada en otro hospital, mi mente se convirtió en un museo. Un museo oscuro y silencioso cuyas salas exhibían cada uno de los momentos en que había ignorado la verdad. Cada obra de arte era un acto de desprecio, una pincelada de la arrogancia que yo mismo había financiado. La primera exhibición era una cena de Navidad de hacía 2 años. La casa de Damián y su esposa, Renata, en Las Lomas, era un monumento al exceso. Mármol brillante, arte contemporáneo insípido y copas de cristal que costaban más que mi pensión mensual. Yo me sentía fuera de lugar con mi suéter de lana y mis zapatos viejos. Damián, envalentonado por el vino caro, levantó su copa. Un brindis, dijo, mirándome por encima del borde de su copa. Por los que entienden cómo funciona el mundo. Hoy cerré un trato que me dejó más dinero del que tú, papá, has ganado en los últimos 10 años de enseñanza. La risa resonó en la mesa. Renata, su esposa, le acarició el brazo con una sonrisa de superioridad. No seas tan duro, cariño, dijo ella, aunque su tono era pura miel envenenada. Tu padre eligió una vida noble. Una vida, humilde. Yo no dije nada. Solo sonreí y asentí, como siempre hacía. Me convertí en un experto en sonreír y asentir mientras por dentro sentía como mi corazón se encogía. Esa noche, de vuelta en la soledad de mi apartamento en Polanco, rodeado de mis libros, me pregunté por qué seguía permitiéndolo. La respuesta era siempre la misma, era mi hijo. La siguiente sala del museo era más íntima, más dolorosa. 1 año atrás. Damián apareció en mi puerta sin avisar, algo que solo hacía cuando necesitaba dinero. Su rostro estaba desencajado, sus ojos inyectados en sangre. Papá, necesito tu ayuda.
Es una inversión, una oportunidad única en criptomonedas. Infalible. Pero necesito 1 millón de pesos. Ahora. Lo miré a los ojos y vi la mentira. Vi el pánico de un jugador, no la emoción de un inversor. Olía a desesperación y a alcohol caro. Pero detrás de la mentira, vi al niño asustado que una vez fue. El niño que perdió a su madre demasiado pronto. Y como un tonto, cedí. Está bien, hijo. Te haré la transferencia. Gracias, papá. Sabía que podía contar contigo, dijo, su alivio tan palpable como falso. Apenas me dio un abrazo antes de salir corriendo. No hubo más palabras, no hubo una promesa de devolución. Solo la certeza en mi estómago de que ese 1 millón de pesos se quemaría en el altar de su ego. La última y más dolorosa exhibición no era un recuerdo, sino una epifanía. Un monólogo interior que había tenido 1000 veces pero que ahora resonaba con una claridad brutal. Mi esposa, Laura, murió hace 20 años. Su muerte me arrancó del mundo. Odiaba la falsedad, la codicia del círculo financiero en el que había construido mi fortuna. Así que me retiré. Creé la fachada del profesor jubilado, del intelectual inofensivo, para proteger a Damián de ese veneno. Quería que tuviera una vida normal, que valorara el conocimiento por encima del dinero. ¡Qué fracaso tan monumental! Al protegerlo del mundo, le negué la realidad. Al darle todo lo que pedía, le robé la oportunidad de ganarse algo por sí mismo. Le enseñé el valor de los libros, pero nunca el valor de un peso ganado con sudor. Yo había sembrado la semilla de su desprecio con mi propio amor equivocado. Él no me veía como un padre protector, sino como la personificación de todo lo que él temía ser, un hombre simple, un hombre sin la ostentación del éxito material. Un fracasado. En la esterilidad de esa habitación de hospital, la verdad me golpeó con la fuerza de un diagnóstico terminal, yo mismo creé al monstruo que ahora deseaba mi muerte. Y esa era una culpa que ninguna transfusión de sangre podría purgar. La ironía es que las semillas de mi venganza se plantaron mucho antes de que la traición floreciera. Fue una semana antes de la hemorragia, en un martes gris y lluvioso. Yo estaba en el estudio de mi apartamento, rodeado por el olor a papel viejo y cuero, el único perfume que me ha consolado desde la muerte de Laura. Hablaba por teléfono con Benjamín Ríos, mi abogado y el único amigo que conocía la verdad completa sobre mi vida. El riesgo de liquidez es inaceptable, Benjamín. Necesito que reestructures el portafolio de bonos gubernamentales. Y convoca a una junta de consejo extraordinaria para el próximo viernes. Quiero el informe de auditoría sobre la mesa. La puerta de mi estudio se abrió de golpe y Damián entró sin llamar, como era su costumbre. Llevaba un traje a medida que gritaba dinero y una sonrisa condescendiente. Se detuvo en seco al escuchar mis palabras, arqueando una ceja. Colgué rápidamente, no sin antes escuchar la confirmación de Benjamín. ¿Problemas en el paraíso, papá?, preguntó Damián, su tono burlón. ¿La junta de consejo de tu club de ajedrez? Se acercó y me dio una palmada en el hombro, un gesto que pretendía ser afectuoso pero que se sentía como una evaluación. ¿Sigues con tu juego de simulación de la bolsa? ¡Qué tierno! Espero que no estés apostando tu pensión en acciones de fantasía. No me moví. Mantuve la calma, la misma calma que había perfeccionado durante 20 años de ocultamiento. Levanté la vista de mis papeles, le ofrecí una sonrisa serena y le respondí con la voz de un anciano inofensivo. Un pequeño pasatiempo para mantener la mente activa, hijo. Ya sabes, crucigramas, lecturas, un poco de inversión teórica. Ayuda a evitar que el cerebro se oxide. Su sonrisa se ensanchó. Era la sonrisa de un depredador que ve a su presa confirmar su propia debilidad. Claro, papá. Lo que tú digas. Bueno, solo pasaba a saludar. Cuídate ese cerebro. Y con eso, se fue, dejándome en el silencio de mi estudio. No tenía idea de que las palabras que había escuchado no eran parte de un juego. Eran órdenes. Órdenes que movían cientos de millones de pesos, órdenes que podían construir o destruir fortunas. Órdenes que, muy pronto, destruirían la suya.
Volvamos a la sala de urgencias. A la sentencia. Porque eso es lo que fue. No un diagnóstico médico, sino una sentencia de muerte dictada por mi propio hijo. Después de que Damián pronunciara esas palabras, prefiero morir que salvar a un fracasado como tú. Un silencio denso y pesado cayó sobre la habitación. Fue un silencio antinatural, como si el universo contuviera la respiración. La joven enfermera que ajustaba mi vía intravenosa se quedó con la mano suspendida en el aire, sus ojos abiertos como platos, su boca ligeramente entreabierta en una máscara de pura incredulidad. El médico de urgencias, un hombre que seguramente había visto lo peor de la humanidad, parpadeó varias veces, como si intentara entender un idioma extranjero. «¿Disculpe?», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «Doctor Montes, creo que no ha entendido. Su padre se está desangrando». Damián ni siquiera se inmutó. Su postura era relajada, casi casual. Se encogió de hombros, un gesto tan pequeño y tan devastador que sentí como si me hubieran golpeado. «Entendí perfectamente», respondió, su voz resonando con una frialdad clínica. «Y mi respuesta es no. No voy a donar». Se giró para irse. Fue la enfermera quien reaccionó primero. «Pero es su padre», exclamó, su profesionalismo roto por la indignación humana. «Se está muriendo». Damián se detuvo en el umbral de la puerta, pero no se dio la vuelta. Solo inclinó ligeramente la cabeza. «A veces, la muerte es una solución. Libera a todos de una carga», dijo, y luego desapareció por el pasillo. En ese momento, el pitido de la máquina a mi lado se aceleró, un eco frenético del colapso de mi corazón. No el órgano físico, ese seguía luchando tercamente, sino el corazón de padre, el que había latido por Damián desde el día en que nació. Ese corazón se detuvo. Se hizo añicos. Y en su lugar, algo nuevo, algo frío y duro como el diamante, comenzó a formarse en las ruinas. El personal médico entró en acción, gritando órdenes, buscando alternativas. Yo los escuchaba como si estuvieran bajo el agua. Mi cuerpo estaba allí, en esa camilla, luchando por la vida. Pero mi espíritu, mi esencia, estaba en otro lugar. Estaba presenciando el asesinato de un padre a manos de su hijo, un asesinato sin armas, sin sangre visible, pero infinitamente más cruel. Horas después, cuando la crisis pasó gracias a una unidad de sangre milagrosamente encontrada en el banco del hospital ABC, abrí los ojos. El mundo estaba enfocado de nuevo. El pitido era estable. Estaba vivo. Físicamente vivo. Pero el hombre que era Lázaro Montes, el padre amoroso, el profesor paciente, había muerto en esa sala de urgencias. Y el hombre que despertó en su lugar era alguien que Damián no conocía. Alguien que ni siquiera yo sabía que existía. Un hombre con un propósito nuevo y terrible, asegurarse de que la carga de la que mi hijo quería liberarse se convirtiera en un peso tan insoportable que lo aplastaría por completo. Los días que siguieron fueron un borrón de paredes blancas, comidas insípidas y la falsa solicitud de las enfermeras. Damián no volvió a aparecer. Renata llamó una vez, su voz goteando una preocupación tan artificial que casi podía oírla sonreír al otro lado de la línea. Dijo que Damián estaba devastado y demasiado afectado para visitarme. Una mentira tan burda que ni siquiera me molesté en responder. Pasé esas horas no en la autocompasión, sino en la claridad. Una claridad glacial y absoluta. La tristeza había muerto, reemplazada por una calma aterradora. Era como mirar un tablero de ajedrez después de que tu oponente ha hecho un movimiento fatalmente estúpido. El juego ya no era emocional. Era puramente estratégico. Había perdido a mi hijo. Esa era una verdad inmutable. Intentar recuperarlo, intentar entenderlo, sería como intentar pegar los pedazos de un jarrón de cristal reducido a polvo. Inútil. Lo único que quedaba era limpiar el desastre. En la tercera noche, cuando la enfermera de turno me dejó solo después de administrarme un sedante suave, me aseguré de que la puerta estuviera cerrada. Con movimientos lentos y deliberados, saqué mi teléfono del cajón de la mesita de noche. Mis manos no temblaban. Mis dedos se movieron con una precisión que me sorprendió a mí mismo.
Abrí una aplicación de mensajería encriptada, una que no dejaba rastro, y seleccioné el único contacto que tenía guardado, Br. Benjamín Ríos. No escribí un párrafo. No expliqué la traición. No describí el dolor. Eso era para el Lázaro que había muerto. El nuevo Lázaro era un hombre de economía y acción. Mi pulgar se movió sobre la pantalla táctil, escribiendo 3 palabras. 3 palabras que habíamos acordado hace años como el último recurso, el botón nuclear para una crisis que esperaba nunca tener que enfrentar. Un protocolo diseñado para proteger mi legado de cualquier amenaza, aunque nunca imaginé que la amenaza llevaría mi propio apellido. El mensaje decía: Inicia protocolo 0. Lo envié. No hubo respuesta inmediata. No era necesaria. Sabía que al otro lado de la ciudad, Benjamín había recibido la orden. Las ruedas habían comenzado a girar. Engranajes silenciosos y masivos, ocultos a la vista del mundo, se ponían en movimiento. El protocolo era simple en su concepción y devastador en su ejecución: auditar, evaluar y, si era necesario, liquidar cualquier activo o relación que representara un riesgo para la estabilidad de mi verdadero patrimonio. Apagué el teléfono y lo volví a guardar. Me recosté en la almohada, cerré los ojos y, por primera vez en días, sentí una extraña paz. El juego había comenzado. Y yo, el fracasado, acababa de hacer mi primer movimiento. Cuando me dieron el alta, adopté el papel de un hombre quebrado. Me movía con lentitud, a menudo me quedaba con la mirada perdida en el vacío y respondía a las preguntas con frases confusas. Era una actuación magistral, alimentada por una vida entera de ser subestimado. Mi nieta, Elisa, fue la primera en visitarme en mi apartamento. A sus 17 años, poseía una sabiduría y una empatía que sus padres nunca entenderían. Entró de puntillas en mi estudio, donde yo fingía leer, aunque mis ojos no veían las palabras. «Abuelo, ¿cómo te sientes?», susurró, su voz una caricia. «Cansado, mi niña». «Muy cansado», respondí, dejando que mi voz temblara ligeramente. Se sentó a mis pies, tomó un libro de poemas de Neruda de la estantería y comenzó a leerme en voz baja. Mientras su voz llenaba la habitación, observaba su rostro. Veía la inteligencia de Damián, sí, pero también la bondad de Laura, mi difunta esposa. Ella era la prueba viviente de que no todo estaba perdido. Cuando terminó un poema, creyendo que yo me había quedado dormido, se inclinó y me susurró al oído: «No me importa el dinero de mis papás, abuelo. No me importan sus coches ni sus fiestas. Solo quiero que tú estés bien. Por favor, ponte bien». Una lágrima solitaria rodó por mi mejilla. No era de tristeza. Era de amor. Un amor tan puro y feroz que solidificó mi resolución. Esto ya no era por mí. Ya no era una simple venganza. Era una cruzada. Una cruzada para proteger a esa niña del veneno que corría por las venas de sus propios padres. Tenía que asegurar su futuro, un futuro lejos de la podredumbre moral que Damián y Renata habían construido. Unos días después, ellos me visitaron. Entraron en mi casa con la falsa solemnidad de quienes visitan a un moribundo. Me trajeron flores caras que no tenían aroma y hablaron en susurros condescendientes. Yo continué mi actuación, fingiendo no entender completamente lo que decían. Se sentaron en el sofá de la sala, creyendo que yo dormitaba en mi sillón. Pero mis oídos estaban más agudos que nunca. «El médico que contacté está listo», susurró Renata, su voz un siseo venenoso. «El diagnóstico será demencia senil incipiente. Con eso, Benjamín no podrá oponerse cuando solicitemos la tutela». «Perfecto», respondió Damián. «Una vez que tengamos el control, podremos usar el apartamento como garantía. El Banco Soberano me exige más colaterales para el préstamo. Necesito esos 40 millones de pesos con urgencia o estoy acabado». «¿Estás seguro de que funcionará? El Banco Soberano es muy estricto». «No te preocupes. Con la tutela, es legalmente nuestro. Además, ¿quién se va a oponer? ¿El viejo? Míralo. Apenas sabe dónde está». Sentí una oleada de ira fría.
No por el insulto, sino por la estupidez. La arrogancia monumental de mi hijo. Estaba intentando estafarme para conseguir un préstamo de un banco que yo mismo había fundado. Estaba pidiendo mi propio dinero para apuñalarme por la espalda. Era la pieza final que necesitaba. El nexo irónico que convertía mi tragedia en una farsa. Y yo iba a ser el director de la obra final. Me quedé inmóvil, respirando suavemente, mientras ellos sellaban su destino con susurros en la penumbra de mi sala. 2 semanas después, el tablero estaba listo. Cada pieza en su lugar. Había pasado ese tiempo perfeccionando mi papel de anciano frágil y confundido, mientras Benjamín, mi abogado, trabajaba incansablemente en la sombra, ejecutando cada una de mis órdenes con la precisión de un cirujano. Hice la llamada una mañana de jueves, asegurándome de que mi voz sonara débil y temblorosa. Damián, hijo, necesito verte. A ti y a Renata. Es sobre los papeles. El testamento. No estoy seguro de lo que dice y creo que es hora de arreglar las cosas. Al otro lado de la línea, pude sentir la excitación mal disimulada de Damián. Claro, papá. No te preocupes. Iremos esta tarde. Haces bien en querer ordenar todo. La reunión familiar urgente fue convocada para las 5 de la tarde en mi apartamento de Polanco. El lugar era parte de la estrategia. Mi hogar no gritaba riqueza. Era el refugio de un intelectual, paredes cubiertas de libros del suelo al techo, muebles cómodos pero gastados, el aire impregnado del olor a café y papel. Era el escenario perfecto para el acto final del profesor fracasado. Damián y Renata llegaron puntuales, vestidos para un funeral de lujo. Sus rostros mostraban una mezcla de avaricia y falsa compasión. Los hice pasar a la sala, donde ya esperaban mi nieta Elisa, visiblemente preocupada, y mi hermana Carmen, cuya lealtad siempre se inclinaba hacia el brillo del dinero. Gracias por venir, dije, apoyándome pesadamente en un bastón que no necesitaba. Unos minutos después, sonó el timbre. Fui a abrir. Era Benjamín Ríos, mi fiel abogado, con su maletín de cuero. Pero no venía solo. A su lado, había un hombre de unos 50 años, alto, de cabello plateado y con un traje que costaba más que el coche de Damián. Buenas tardes a todos, dijo Benjamín con su habitual formalidad. Lamento la intrusión, pero el señor Montes insistió en que un notario estuviera presente para dar fe de cualquier decisión. Les presento al licenciado Ramírez. Damián y Renata intercambiaron una mirada de triunfo puro. El notario. La pieza final para legitimar su estafa. No podían haber pedido un guión mejor. Lo que no sabían era que el guión lo había escrito yo. Y el hombre al que llamaban licenciado Ramírez no era un notario. Era el actor principal en mi obra de teatro. Y su actuación estaba a punto de comenzar. Por favor, tomen asiento, dije, indicando los sofás con un gesto tembloroso de mi mano. Me senté en mi viejo sillón de cuero, hundiéndome en él como si el esfuerzo me hubiera agotado. La atmósfera en la sala era densa. Elisa me miraba con una angustia palpable. Mi hermana Carmen observaba la escena con la curiosidad de quien ve una telenovela. Y Damián y Renata, sentados erguidos en el sofá opuesto, apenas podían contener su impaciencia. Eran lobos esperando que el viejo pastor finalmente se durmiera. Renata fue la primera en hablar, su voz empapada en una dulzura empalagosa. Lázaro, nos alegra que hayas tomado esta decisión. Damián y yo hemos estado muy preocupados por ti. Tu salud, tu memoria, a veces te confundes. Sí, papá, intervino Damián, adoptando un tono grave y responsable. Por eso hemos preparado unos documentos. Para ayudarte. Para quitarte un peso de encima. Sacó una carpeta de su maletín y la puso sobre la mesita de centro. La abrió, revelando una pila de papeles encabezados por un título ominoso, acta de tutela voluntaria y poder notarial absoluto. A su lado, los informes médicos falsificados, con sellos y firmas fraudulentas. Solo tienes que firmar aquí, papá, dijo, deslizando el documento principal hacia mí y ofreciéndome una pluma. Con esto, Renata y yo podremos administrar tus bienes.
Pagaremos tus cuentas, nos aseguraremos de que no te falte nada. Es por tu bien. Todos los ojos estaban fijos en mí. Sentí la mirada de Elisa, suplicante, como si me rogara que no lo hiciera. Vi la codicia desnuda en los ojos de Damián y Renata. Vi la confusión de mi hermana Carmen. Lentamente, extendí mi mano temblorosa hacia la pluma. Mis dedos rozaron el plástico frío. El silencio era absoluto. Se podía oír el latido de un corazón traicionado. Justo cuando mis dedos estaban a punto de cerrarse sobre la pluma, la voz tranquila pero firme de Benjamín cortó el aire. Un momento. Todos se giraron hacia él. Lázaro, continuó, mirándome directamente, antes de que firmes cualquier cosa, creo que hay algo que la familia debería escuchar. Es relevante para tu estado mental y tu capacidad de tomar decisiones. Damián frunció el ceño. ¿De qué hablas, Benjamín? Mi padre está confundido. No es momento para. Benjamín lo ignoró. Sacó de su bolsillo la elegante pluma fuente que yo había usado en el hospital. Con un movimiento tranquilo, la conectó a un pequeño altavoz Bluetooth que había colocado discretamente sobre la repisa de la chimenea. Solo tomará un minuto, dijo. Y entonces, el infierno se desató. La voz de Damián, mi hijo, llenó la sala. No su voz actual, sino la voz grabada en la sala de urgencias. Nítida. Brutal. Despiadada. Prefiero morir que salvar a un fracasado como tú. La frase resonó en las paredes, rebotando en los libros, en los rostros atónitos. Elisa ahogó un sollozo y se llevó las manos a la boca. Mi hermana Carmen se quedó petrificada, su rostro una máscara de horror. Renata se puso blanca como el papel. Se giró para mirar a su esposo, sus ojos desorbitados. Damián estaba congelado, su rostro drenado de todo color, su boca abierta en una O silenciosa. El lobo había caído en la trampa. Y las paredes de la jaula acababan de volverse de acero sólido. Cuando la última palabra de la grabación se desvaneció en el aire, el silencio que quedó era más pesado y acusador que cualquier grito. Damián seguía inmóvil, como si la voz de su propia traición lo hubiera convertido en piedra. Benjamín apagó el altavoz y se dirigió a él, su tono ahora desprovisto de toda cordialidad. Hablando de finanzas y decisiones importantes, Damián, tu solicitud de préstamo de 40 millones de pesos al Banco Soberano fue revisada esta mañana. La mención del banco pareció sacar a Damián de su trance. Parpadeó, confundido. ¿Qué tiene que ver eso? Tiene todo que ver, continuó Benjamín, su voz cortante. La decisión final no la tomó un comité de crédito. La tomó personalmente el presidente del consejo. El hombre al que en el mundo financiero solo conocen como el fundador. Renata comenzó a temblar. Algo en el tono de Benjamín le advertía que el suelo bajo sus pies estaba a punto de desaparecer. Benjamín entonces hizo un gesto hacia el hombre impecablemente vestido que todos creían que era un notario. Permítanme corregir una pequeña formalidad. Él no es el licenciado Ramírez, un notario. Él es Enrique Ramírez, el director general del Banco Soberano. Enrique Ramírez se levantó. Damián y Renata lo miraron con los ojos desorbitados. Habían estado intentando engañar al director de uno de los bancos más poderosos del país. Pero el golpe final aún no había llegado. El director general no les dirigió la palabra a ellos. En cambio, se giró hacia mí. Con un gesto de profundo y genuino respeto, inclinó la cabeza y dijo: Señor Montes. Estamos a sus órdenes. Y entonces, hice mi movimiento. Me levanté del sillón. No como un anciano frágil, sino con la espalda recta y la mirada firme. El bastón cayó al suelo con un ruido seco que resonó en el silencio. Di un paso al frente, mi supuesta debilidad desvanecida como un fantasma al amanecer. Miré directamente a los ojos de mi hijo, unos ojos que ahora reflejaban puro terror y una incipiente comprensión. Mi voz, cuando hablé, ya no era la de un anciano tembloroso. Era la voz de un hombre que había construido un imperio desde la nada. La voz del fundador. Damián. Tu solicitud de préstamo está denegada.
Si una palabra puede destruir un mundo, esa fue la palabra, denegada. Lo que siguió no fue una explosión, sino una implosión. Vi el universo de mi hijo colapsar sobre sí mismo en tiempo real. Damián retrocedió un paso, tropezando con la alfombra persa como si sus piernas hubieran perdido los huesos. Su rostro, ya pálido, adquirió un tono ceroso, el color de la muerte. Sus labios se movían, pero ningún sonido salía. Era un pez boqueando en una tierra sin aire. Tú, logró articular finalmente, la palabra un graznido ahogado. Tú eres. No pudo terminar la frase. La realidad era demasiado monstruosa para ser verbalizada. Renata fue más dramática. Se desplomó hacia atrás en el sofá, una mano en su pecho como si sufriera un ataque al corazón. Su respiración era un jadeo rápido y superficial. Su mente, afilada y calculadora, probablemente estaba procesando la enormidad de su error a la velocidad de la luz. Había intentado desplumar a un gorrión y había descubierto que era un águila. Un águila que ahora la tenía en sus garras. Mi hermana Carmen se llevó las manos a la cabeza, su rostro una caricatura de asombro. Miraba de mí a Damián, y de vuelta a mí, como si viera a un fantasma. El hermano pobre y fracasado, el objeto de su lástima condescendiente, ¿qué era él? Su mente no podía comprenderlo. La única persona en la habitación que mantenía la compostura, además de mi equipo, era Elisa. Se había puesto de pie, sus ojos fijos en mí. No había miedo en su mirada. Había asombro, confusión, pero también una extraña chispa de alivio. Como si una parte de ella siempre hubiera sabido que había algo más en su abuelo, el lector silencioso de poesía. El castillo de naipes que Damián y Renata habían construido con mentiras, arrogancia y desprecio se había derrumbado con el simple soplo de la verdad. Y ellos estaban sepultados bajo los escombros, ahogándose en el polvo de su propia codicia. El silencio en la sala era su sentencia. El director general, Enrique Ramírez, eligió ese momento de devastación total para dar la estocada final. Con la calma de un verdugo, se acercó a la mesita de centro, ignorando los documentos de tutela falsificados, y colocó encima una carpeta de cuero con el logo dorado del Banco Soberano. La abrió. El sonido del papel de alta calidad fue el único ruido en la habitación. Esta es una orden de cobro inmediato, dijo Enrique, su voz resonando con la autoridad del poder financiero. Por todos sus créditos, préstamos personales y líneas de crédito sobregiradas con nuestra institución. La suma total, incluyendo intereses y penalizaciones por actividad fraudulenta detectada, asciende a 48.320.000 pesos. Hizo una pausa, permitiendo que la cifra aterrizara en la habitación como una bomba. Tienen 24 horas para liquidar el total. De lo contrario, procederemos al embargo de todos sus bienes declarados, la casa en las lomas, los coches, las cuentas de inversión, todo. Damián finalmente encontró su voz, una súplica patética. No, no pueden. Necesito tiempo. Fue entonces cuando me acerqué. Me paré directamente frente a mi hijo, tan cerca que podía ver el sudor frío en su frente. Lo obligué a mirarme a los ojos. Ya no había arrogancia en ellos. Solo las ruinas de un hombre. Y le di mi última frase. La última que le dirigiría como padre. Asterisco, dijiste que era un fracasado, asterisco dije, mi voz tranquila, casi un susurro, pero más afilada que cualquier cuchillo. Tenías razón. Fracasé. Vi una chispa de esperanza desesperada en sus ojos. Fracasé en criar a un hombre. Y con eso, me di la vuelta. El juicio había terminado. Han pasado 6 meses desde ese día. 6 meses desde que el mundo de Damián y Renata se hizo cenizas. La orden de cobro fue ejecutada con una eficiencia implacable. Perdieron la casa, los coches, las joyas. Cada símbolo de su estatus robado les fue arrebatado. Pero eso fue solo el principio. Benjamín, armado con la grabación y las pruebas de sus intentos de fraude, presentó denuncias penales. Ahora enfrentan cargos por fraude, falsificación de documentos y conspiración. Su juicio comenzará en otoño y los pronósticos no son buenos.
La sociedad que tanto adoraban les dio la espalda. Los amigos que llenaban sus fiestas desaparecieron como fantasmas. Descubrieron la dura verdad de que la lealtad que se compra con dinero se evapora junto con él. Mi hermana Carmen intentó llamarme varias veces para interceder por su sobrino favorito. No respondí. Hay puentes que, una vez quemados, no pueden reconstruirse. Elisa vive conmigo ahora. La transición fue difícil para ella, pero es una joven resiliente. Ha visto la oscuridad de la que es capaz la gente que amaba, pero en lugar de volverse cínica, se ha vuelto más compasiva. Ha decidido que quiere estudiar derecho. Pero del bueno, abuelo, me dijo una noche. Del que defiende a la gente de personas como ellos. Sé que será una abogada excepcional. Ella es mi verdadero legado, la fortuna que realmente importa. ¿Y yo? He salido de las sombras. El mundo financiero se sorprendió al descubrir la verdadera identidad del fundador. He retomado un papel más activo en el consejo del banco, no por amor al dinero, sino por un nuevo sentido de la responsabilidad. He establecido la Fundación Laura Montes, en honor a mi esposa, dedicada a financiar íntegramente la educación de jóvenes de bajos recursos que deseen estudiar medicina y derecho. Quiero crear una generación de profesionales cuya ética sea tan sólida como su conocimiento. Es mi forma de expiar mi propio fracaso como padre, intentando evitar que otros cometan los mismos errores devastadores que mi hijo. A veces, en la quietud de la noche, en mi estudio, sostengo la pluma fuente en mi mano. El pequeño dispositivo que lo cambió todo. Y me pregunto. Pienso en Damián, trabajando ahora en un puesto de ventas de bajo nivel, viviendo en un pequeño apartamento alquilado. Pienso en la mirada de terror en sus ojos en aquella sala. No me arrepiento de lo que hice. Fue una amputación necesaria para salvar al resto del cuerpo de la gangrena. Pero la herida fantasma, el espacio vacío donde antes había un hijo, a veces duele. La historia que les he contado es una historia de traición y de venganza. Una historia donde el fracasado resultó ser el rey. Pero también es la historia de un padre que tuvo que destruir a su propio hijo para proteger su verdadero legado. Hice justicia, de eso no hay duda. Pero al hacerlo, me convertí en el arquitecto de la ruina del hombre que traje al mundo. Así que les dejo con una pregunta. Dicen que la sangre llama, que los lazos familiares son sagrados. Pero a veces, para detener una hemorragia que amenaza con destruirlo todo, debes cortar la fuente, sin importar cuánto duela. ¿Fui yo el villano por permitir que el veneno creciera durante tanto tiempo antes de finalmente extirparlo?